Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que voy a partir recordándoles que este es un programa que en la semana es auspiciado por Hey y Remodeling. Hey, una empresa inmobiliaria que usa métodos muy especiales, que trabajan como locos literalmente y que reciben pocos encargos, lo que les permite concentrarse, clave de los resultados siempre, y tienen resultados. Y la otra empresa es Remodeling, puros profesionales, arquitectos, pintores profesionales, expertos en suelos para cambiarlos, para mejorarlos, para arreglarlos, mueblistas para muebles de cocina que son complicados por obvias razones, puros profesionales de una empresa que está ahí presente y que garantiza lo que hace. No es necesario que usted los contrate solo para hacer todo eso que les he mencionado, pisos, paredes, pintar, qué sé yo. Usted puede simplemente para una de esas tareas y van a mandar a sus profesionales. Y la otra cosa que les quería recordar es que hay una empresa, un sitio web más bien dicho, que se llama flamencas.cl, donde usted puede contactar a un grupo de artistas de esta expresión, el flamenco, que es precioso, para celebrar, para acompañar, para un matrimonio, por ejemplo, para un evento corporativo, incluso cumpleaños. Hay gente que celebra a su gente con un cumpleaños. Usted no necesita tener un enorme espacio. Ellos con muy poco espacio se las arreglan, ponen su tablado, ellos llevan el equipo música. Usted no tiene que preocuparse de nada. Los contrata simplemente para tal día, en tal lugar, a tal fecha, y ellos llegan con todo lo necesario. Les basta un pequeño espacio en su casa o en la sala de eventos, donde sea, se instalan y le entregan a usted un espectáculo precioso. flamencas.cl. Bueno, vamos a empezar con ese llamado telefónico que no fue contestado, ese llamado telefónico que hizo Marco Rubio para contactarse con el presidente de la República. El presidente de la República estaba en otra cosa más importante, súper importante, preparando todo el cuenteo que se mandó en su cuenta pública. No es la primera vez que lleva a cabo estas acciones diplomáticas absolutamente incomprensibles, absolutamente dañinas. Acuérdense ustedes a ese embajador que fue a presentar a la moneda las credenciales, llegó hasta la moneda y no lo recibieron. ¿Para qué seguimos todas las tonteras y todas las brutalidades que ha hecho el presidente de la República? Aquí no quiso recibir el llamado del hombre más importante después de Trump, del actual gobierno norteamericano. Desvió la llamada a su chambelán, el señor von Claveren. Esa llamada fue muy breve, en términos diplomáticos, una llamada de 10 minutos, en la nada misma. Si ustedes examinan la historia de llamados entre presidentes, entre autoridades, pueden estar horas hablando, porque tienen que hablar cosas importantes, por eso se llaman por teléfono, para acelerar una conversación de un tema importante. 10 minutos es una cosa muy cortante, si es que fueron 10 minutos, donde aparentemente en esa conversación Marco Rubio le advirtió el disgusto que le produciría al gobierno norteamericano si el señor Boris, siguiendo con sus gustitos personales, ideológicos, su temperamento, su mentalidad o falta de mentalidad, iba a anunciar un corte de relaciones con Israel. No se produjo ese corte, se produjeron otras instancias que son también gravosas desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas con Israel, que es un país importante. No es cierto, porque vive en la mentira y en la equivocación y en el error y en la ignorancia del señor Boris, que Chile dependa militarmente de Israel, como él dijo, anunciando que iba a instruir él al Ministerio de Defensa, o sea, a los chambelanes que tiene ahí el señor Alderstein y a una patote comunista, que traten de hacer de que el Ministerio de Defensa termine, dijo él, la dependencia con Israel. No existe tal dependencia, expliqué el otro día. Dependencia significa depender, o sea, forma absoluta, una dependencia, un estado absoluto, en que uno está dependiendo. Lo que ocurra depende de lo que haga otro, uno es pasivo, inerte. No dependemos en ese sentido de Israel. Israel es uno entre otros proveedores de armas a Chile. Un pequeño repaso. La Marina chilena tiene barcos de origen británico, alemán y australianos. La última adquisición fueron unas fragatas de la clase Adelaida de Australia.
La Fuerza Aérea tiene aviones de fabricación norteamericana, los F-16, de fabricación norteamericana, quedan todavía unos cuantos F-5, otros aviones han sido hechos acá en Chile con diseños europeos. En cuanto al ejército, tiene tanques de origen alemán, el Leopardo 1 y el Leopardo 2. Tiene artillería reactiva desarrollada en un momento dado en un consorcio con Sudáfrica hace muchos años. Tiene un montón de equipos, otros equipos son comprados en Chile, por supuesto, proveedores nacionales, para cosas más, por ejemplo, las armas de puño y otras, las fabrica Chile, una importante fábrica que tiene una ilustre historia, que es FAMAE, una fábrica chilena. Entonces, ¿dónde está la dependencia? Sí, se le compran cosas a Israel como se le han comprado también a Turquía. Se me está olvidando Turquía, se me está olvidando Francia, tenemos helicópteros franceses, los Alouettes. Tenemos armas de muchas partes y tecnologías de muchas partes. Los submarinos, se me estaba olvidando, a propósito de la Marina, los submarinos hechos en Francia, los Scorpène. ¿Dónde está la dependencia? Pero igual, el solo anunciar una cosa, el solo decirla, el solo usar el tono que usó fue dañino. Bueno, Marco Rubio llamó precisamente para seguramente decirle a Boris, joven, niñito, corte el hueveo, ¿no? Si usted hace esto, van a haber represalias y van a ser muy duras. Pero el señor Boris se botó a chorito a las pampas, no recibió el llamado, lo recibió su chambelán, el señor Claveren, y bueno, no sé, tal vez le sirvió de algo, como conversábamos ayer con Nicole, tal vez ese telefonazo impidió que el señor Boris cortara las relaciones o tomara otras medidas aún más dañinas, más groseras contra Israel de las que tomó, que anunció en su cuenta. Este es un tema que hemos tocado antes, que he tocado antes y lo hemos tocado con Nicole también, pero hay que insistir porque las cosas importantes hay que mantenerlas siempre presentes, sobre todo tomando en cuenta la mala memoria nacional, ¿no es cierto? Tenemos en el gobierno un señor que tiene severos déficits intelectuales, no solo por la mediocridad de su inteligencia, sino por otros problemas psiquiátricos. Tenemos a una patota que lo rodea, no mejor que él, o que, teniendo mejores niveles de inteligencia y conocimiento, se sumaron, se plegaron, se engancharon a este convoy del progresismo y finalmente se convierten en lo mismo que es Boris, se convierten en ayudistas del proceso de demolición de las relaciones internacionales, de la economía, de todo. Entonces, es muy interesante esto porque Boris no cayó, no llegó en una nave espacial, sino que fue elegido. Espero que la próxima vez, cuando aparezca alguien haciendo la misma comedia que hizo Boris, de que nosotros somos un poco lo que va a intentar Toa. Nosotros somos progresistas, pero no tan progresistas. Somos revolucionarios, pero con minúsculas. Queremos progreso, pero no queremos echar abajo la casa. No, somos razonables, incluso insinuando que son como herederos de la Concertación, tratando, digamos, de rizar el rizo, como dicen los españoles, tratando de cuadrar el círculo, como dicen los matemáticos. No les crean. Son todos lo mismo. Distintos estilos quizás, distintas retóricas, distintas edades, distintos orígenes personales y políticos, pero todos confluyen, como ese poema, todos los ríos confluyen a la mar, que es el morir, ¿se acuerdan? Creo que es de Calderón de la Barca. Aquí todos los ríos, todas las vertientes, lo que llaman la sensibilidad de la izquierda confluyen al mismo mar, el mar de los sargazos, el mar muerto, de alguna variante del socialismo, del estatismo, de los discursos políticamente correctos, de la asfixia mental, de la mediocridad convertida en norma y en valor, y la flojera, y la irresponsabilidad. Todos los ríos confluyen en el mismo pantano. Lo del mar muerto todavía es muy benévola esa metáfora. Este es un pantano de caca. No cometan el mismo error. No empiecen con esos calculitos. Mira, es que mejor dejamos porque si no va a elegir este otro. Esos cálculos son vanos. Use el sentido común, use la experiencia de lo que hemos visto en estos años, de lo que hemos visto siempre. Lo hemos visto más fuerte en estos años porque en este caso en particular llegó al poder una vertiente demográfica especialmente retrasada de la izquierda. Como dijo alguien cuando recién partió esta cuestión.
Partió con los movimientos de los llamados pingüinos, que eso fue el primer, digamos, tanteo, el globo sonda, para ver cómo estaba el ambiente. Entonces, como de costumbre, usaron a los cabros chicos. Y alguien escribió una columna que se llamaba La Revolución de los Tarados, y tal cual fue. Y ahora podemos decir el gobierno de los tarados. Tarados políticamente, y a veces también mentalmente. Así es que no se olviden de esa llamada, de ese aló, señor Boris. No, está ocupado, está en el water, está haciendo caquita, o algo parecido, escribiendo, digamos, la cuenta pública. Bien, ahora, antes de continuar, amigos, con lo que está pasando en China, que es realmente extraordinario, que por supuesto no sé si ustedes se habrán enterado en la prensa, creo que algo ha salido en la prensa convencional, les quiero contar de Fastmark, esta empresa chilena de carga, empresa internacional que trae desde Estados Unidos, desde Miami a Chile, a empresas o a personas, grandes cargas, pequeñas cargas, lo que usted quiera. Es un transportador, es una empresa de transporte que hace las cosas con mucha diligencia, como es chilena, conoce los vericuetos burocráticos y pone en la puerta de su empresa o en la puerta de su casa la mercancía que usted compró, cualquiera que sea su volumen. Fastmark.cl, ahí los ubica. Oxibiota, el polvito mágico que están usando muchos restaurantes para terminar de raíz con los malos olores. Acuérdense, un polvito que se mezcla con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y esas bacterias, una vez que usted las vierte allí donde están viniendo los malos olores, esas bacterias destruyen a las que inician la descomposición, que a su vez es la causa directa del mal olor. O sea, va a la raíz del problema. Muy eficiente, se acaban los malos olores, estimados amigos, de raíz. Usted no los tapa, los elimina. Oxibiota.cl, ahí obtiene el producto, en ningún otro lado. Continúo con Lomas de Millaray, el proyecto inmobiliario en la región de los lagos, muy bonito. La región es preciosa y el lugar mismo de Lomas de Millaray también. Las parcelas que están en venta son grandes, tienen todas agua, electricidad, está todo listo ya, hasta fibra óptica para el internet. Usted tiene que llegar, comprar el terreno que le gusta, construir y cambia su modo de vida completamente. Y no queda aislado, está a 5 minutos de la comuna de Los Muermos para comprar, por ejemplo, en un supermercado, y a media hora de Puerto Montt, o sea, el aeropuerto y los otros servicios de una ciudad como Puerto Montt, y una ciudad grande. Si usted tiene que ir, está a 30 minutos en auto, yo lo he comprobado, porque conozco esa zona. Y si compra en Lomas de Millaray, entonces va a tener que construir, va a querer construir. O tal vez usted quiere remodelar una casa que ya tiene en cualquier otro lugar de la zona. Bueno, para eso está el arquitecto Diego Sándor, un hombre de mucho talento, como ustedes han podido ver y pueden seguir viendo las fotos que hemos mostrado y estamos mostrando. No tenemos más fotos en este momento, pero vamos a cambiarlas. En todas da lo mismo, mucho talento, mucha visión del entorno, las casas muy cálidas, muy confortables, muy agradables, hospitalarias, pero al mismo tiempo ingeniosas en su diseño. Todo muy bien pensado, estimados amigos, y para remodelar lo mismo. Usted no va a remodelar poniendo una media agua, ¿no es cierto? Haga algo como la gente, haga algo interesante, póngase en contacto con Diego Sándor en las direcciones que aparecen a mi derecha. Y ahora vamos a otra acción de Contraloría que ha demostrado que las instituciones, como he dicho 1.000.000 de veces, dependen del personal que está dentro de ellas y naturalmente y en forma muy especial de quien las dirige. Esta Contraloría, dirigida por Dorothy Pérez, es la misma Contraloría desde el punto de vista de los funcionarios que hay adentro, el edificio que usan, los reglamentos, todo lo que podríamos llamar la institución. Pero resulta que en la cabeza está Dorothy Pérez y ha cambiado completamente la conducta de la Contraloría. O sea, ahora está controlando, que es para eso que está esa institución. Se ha convertido en muchos sentidos en una especie de gobierno paralelo. No por las iniciativas que tome, sino por los controles que lleva a cabo y que son los que revelaron, por ejemplo, el tema de las licencias médicas, que es uno, ya no sé entre cuántos, de los escándalos grandes que hemos vivido durante el régimen de Boric. Pero hay más. La Contraloría encontró graves irregularidades en la gobernación metropolitana encabezada por el señor Orrego, el Flan Sonriente, y en otras 5 gobernaciones hasta el momento. Irregularidades consistentes en lo de siempre: el mal uso, el uso distinto, el uso irregular, el uso trucho del dinero, porque de eso se trata. Finalmente todo va ahí, al dinero. Se descubrió gastos, ahora en la región metropolitana, relacionados con campañas políticas, la del señor Orrego, obviamente,
contrataciones truchas, o sea, fuera de norma, contrataciones a los amiguis, a los agentes de la campaña, a los activistas, a los operadores políticos. A eso se refiere. Por ejemplo, 31 millones de pesos para eso que llaman ahora, que sirve para un barrido y un fregado, una asesoría, como la que tenía este comunista con el Ministerio del Interior y que la cortaron, una asesoría, o sea, mandar una vez cada 15 días una hoja con 4 o 5 líneas, una asesoría. Bueno, la asesoría se suponía que era para la gestión institucional, pero la Contraloría empezó a registrar un poquito más y se encontró con que habían referencias en el papeleo de la Gobernación Metropolitana de que estas platas eran realmente para, abro comillas, la contingencia política y la campaña electoral de Orrego. ¿Qué tal? Hay otras acciones por el estilo, no la voy a dar el detalle, si las platas, una por 5 millones o más, 50 y tanto, otra por 46, otra por 109, y así sucesivamente. Ignoro cuáles son las cifras, no las vi en la prensa, no han aparecido todavía. ¿Qué pasa con esas otras 5 gobernaciones regionales? ¿Qué pasa si hubiera estado el anterior Contralor? No pasa nada. No sabríamos lo de las licencias médicas, trucha, no sabríamos de estas irregularidades, no sabríamos de muchas otras cosas que se han investigado, que se están investigando en Contraloría. Miren ustedes la diferencia que hace el personal, especialmente el personal superior, porque los demás tienen que seguir las órdenes para mantener sus pegas. Miren la diferencia que hace. Entonces, Dorothy Pérez se ha convertido en una especie de gobierno paralelo. Gobierno no por lo que impulsa, sino por lo que controla. Así que tal vez la expresión gobierno no sea la correcta, pero un poder paralelo importante que estaba en estado de latencia, que estaba durmiendo bajo las administraciones de Bermúdez y otros, muy cercanos al poder, muy dados al amiguismo político, a las conversaciones privadas en un almuerzo, a los arreglos internos, a la oscuridad burocrática. Dorothy Pérez no. ¿Y qué es lo que ha dicho? Ha dicho que aquí no se trata de crear nuevas leyes o nuevas disposiciones, que todas las cosas necesarias, legales, reglamentarias, administrativas, todas las cosas necesarias para controlar la conducta de los organismos del Estado están ya ahí. No se necesita, como hacen estos gobiernos de fantasía y de mentirosos, de inventar nuevas normas, nuevas leyes, nuevos organismos, nuevos ministerios, nuevas mesas de trabajo, nuevos apitutados. No, se trata de tener la voluntad para aplicar los instrumentos legales e institucionales y administrativos existentes. Y eso es tan simple como eso. Pero fíjense ustedes, es un poco como la historia esta del rey que iba desnudo y que todos se hacían los hueones. Y entonces un niño dijo, el rey va desnudo. Para decir eso, no era necesario comprarle al niño, a los demás, anteojos o llevarlo al oftalmólogo. Simplemente bastaban los ojos y el niño vio. Aquí también no es necesario nuevos ministerios, nuevas reuniones, nuevos diseños así fruncidos del señor presidente anunciando nuevas medidas o haciendo declaraciones vacías, sino que basta tener la voluntad para aplicar los instrumentos existentes. Ojalá hubieran más Dorothy Pérez en la administración del Estado, pero son muy escasos. La mayoría o están metidos están interesados en las prácticas que se llevan a cabo, o están cagados de susto, o no tienen los instrumentos, o no saben, o miran para otro lado. Y en esa complicidad pasiva se sustentan los actos de los malos, digamos, de los perversos, de los deshonestos, de los ladrones y de los bandidos. Hay una frase famosa de eso. Los malos pueden hacer lo que hacen porque los buenos no hacen nada. Se quedan de brazos cruzados mirando. En este caso, las personas honestas y decentes que hay en la administración pública se quedan de brazos cruzados mirando. O si hacen una denuncia, corren riesgo, la otra vez les conté el caso, una denuncia, hacen la denuncia y aparece la máquina de poder que ya se instaló y lo destruyen al denunciante
como les conté de ese señor que denunció a una empleada, que hizo esto de la licencia falsa, la denunció, quiso que pasara algo, quiso que hubiera un sumario, el sumario eximió a la funcionaria y finalmente la funcionaria aprovechó de acusarlo a él de acoso laboral y lo echaron. Bueno, miedo a eso es bastante entendible, ¿no? Otros simplemente nacieron cobardes y van a ser cobardes toda la vida. No hay defecto peor que eso, yo creo. Porque la cobardía lleva a la traición, a la deslealtad, lleva a la opresión, lleva a dejarle el campo libre a los frescos, a los sinvergüenzas, a los bandidos. El miedo tiene tantas expresiones y este país no es precisamente un país de gente muy valiente. Hay otros países que no voy a mencionar para no molestarlos, en que por costumbres, por hábitos, la gente es un poquitito o mucho más dispuesta, digamos, a pararse en sus tacos, en sus zapatos, bien parados y enfrentar las cosas. Acá no. Bueno, permítanme, amigos, contarles de Entrena Inglés. Si usted quiere aprender a conversar, o sea, hablar y entender lo que le conversan, entre a entrenainglés.com, cursos online dados por profesores de inglés, y usted va a salir hablando y entendiendo lo que le hablan, que es la mitad que se le olvida en muchas academias. Dicen, aprenda inglés, aprenda a hablar inglés. Sí, pero hay que aprender a escuchar también inglés. Continúo con Neuromed Lab, un laboratorio chileno gestionado por científicos chilenos que han creado dos productos interesantes que yo les he mostrado ya varias veces. Uno es Neuro 300, una cápsula que usted la toma diariamente y realza sus capacidades intelectuales, las pone al máximo de lo que le dio su naturaleza. No lo convierte en genio si usted no es genio, pero sí lo pone al máximo de sus poderes mentales, que muchas veces son bastante más importantes de lo que uno cree, pero no los usa. Eso. Y el otro producto, el Tau Plus, es para realzar la libido, la fuerza vital, la energía, la alegría de vivir, las ganas. Y a la pasada también eso, por supuesto, incentiva aquello otro también en que muchos están pensando. Son productos hechos con productos naturales, por científicos chilenos, no necesitan receta, usted puede consumirlos sin problema, encárguelos a neuromedlab.cl o encárguelos a simplemente Mercado Libre, van a llegarle en el día, y usted una cápsula en la mañana de uno de los dos productos, los dos, yo tomo los dos, y va a estar mejor, se lo doy garantizado. No es que usted vaya a salir volando por la ventana como Superman, ni tampoco que se va a convertir en genio de la noche a la mañana, pero está mejor. Punto. Sigo con Compreoro, un lugar, compreoro.com, para tener oro y plata en su calidad original como metal precioso, en la forma de lingote, en la forma de moneda, para tener, una reserva financiera absolutamente indestructible y en realidad una inversión, porque el oro está subiendo de valor. Continúo con el método EVE. Si usted quiere eliminar impurezas o cosas feas que hay en su cuerpo que no se eliminan haciendo gimnasia ni bajando de peso, recurra al método EVE traído desde Corea del Sur por la gente que lo trajo y que usted encuentra en métodoeve.cl para que sepa más detalles. Tienen dos locales, uno en Vitacura, otro en Concón, y hay un tercero que se está inaugurando muy pronto, me parece, en Los Ángeles, si no me equivoco. Pero por último, los detalles averígüelo, vaya usted mismo a averiguar en métodoeve.cl y elimine la celulitis, las estrías y todas esas cosas que usted quiere eliminar de su cuerpo. Yo tendría que eliminarme entero. Y continúo con servicios logísticos de ingeniería consultores, ingenieros que revisan la logística de su empresa, descubren los puntos donde hay deficiencias, donde usted está perdiendo plata, clientes, mercancía, infiltraciones, robo, lo que sea. Le ofrecen un modelo alternativo y le buscan el personal adecuado, con talento para manejar eso. Bueno, eso es el caso de la Contraloría y de la región metropolitana, donde por supuesto el señor Orrego salió a defenderse, negó todo, obviamente. Pero en fin, la Contraloría está investigando. Ahí están las cifras. Ustedes dirán, ustedes verán qué explicaciones se dan, pero no olvidemos nunca que el señor Orrego le pasó más de 1.000 millones de pesos a una fundación que iba a evitar los suicidios. Yo creo que con eso lo dice todo acerca del verdadero carácter de estas llamadas fundaciones. Impedir los suicidios. Se llamaba Quédate, no te suicides, quédate, no seas tonto. No te pongas la pistola en la cabeza. Bueno, una imbecilidad completa, pero sirvió para transferir fondos.
Tenemos otro paro de profesores, no sé ya cuántos hemos visto en los últimos 5 años. El paro de profesores por 48 horas, para lo de siempre, que las demandas históricas, que esto, que lo otro, que lo demás, ya plata, al final siempre es plata, plata, plata. Y hay legisladores de la UDI que piden al gobierno que sea firme, la petición, que sea firme en esta materia y que aplique las sanciones económicas, o sea, que descuente los días no trabajados. Nunca se ha hecho. Y si alguna vez se ha hecho, se ha descontado, pongamos, un día de 30 en esas huelgas largas, se ha descontado cuando se ha descontado. Yo creo que no se ha descontado nunca, pero si alguna vez se ha descontado es mucho menos de lo que debería haberse hecho. Se dio los argumentos de siempre, que esto perjudica a los alumnos, a los niños. Yo ya ni siquiera sé, y repito un argumento que he dado muchas veces, si un paro de profesores perjudica a los alumnos, porque ya en la realidad está tan por el suelo la educación chilena, especialmente en la pública, que francamente viene siendo irrelevante si hay o no hay clases. Pero podemos suponer que algo servirán las clases por pencas que sean, y naturalmente los profesores, al no hacer clases, están perjudicando, aunque sea en un grado mínimo, pero están perjudicando. Mientras tanto, una vez más la Contraloría, fíjense ustedes, otra vez la Contraloría haciendo lo que los demás no hacen, mandó un oficio a los servicios locales de educación, esta institución nueva que creó el gobierno o el desgobierno que tenemos, para que entreguen detalles acerca de los descuentos, para que veamos cuánto hay que descontar y a quién hay que descontar, pues. ¿Quiénes son los que se sumaron al paro? Bueno, supongo que todos. Con o sin votación favorable a un paro. Si la mayoría dice que tiene que haber paro, el colegio no funciona, incluso los profesores que estaban en contra del paro no pueden hacer clases. No hay alumnos, no van los alumnos, en fin, todos paran al final de cuentas. La Contraloría, una vez más, doña Dorothy Pérez, demuestra que todo depende de quién está a cargo. Así de simple. Como lo vemos en una escala ampliada con el caso de Boris. Como él está a cargo, como el presidente de la República, puede hacer cosas como la que hizo en su cuenta pública de empeorar más las relaciones con un país y empeorar las relaciones con Estados Unidos también, a la pasadita. Todo depende de quién es el que está a cargo. Aquí las instituciones no son mecanismos autónomos que andan por su cuenta. Además, ni siquiera un mecanismo de fierro anda por su cuenta, hay que hacerlo andar de cierta manera. Y el motor usted lo pone para hacer funcionar un auto, lo pone como en una bomba para extraer agua, o lo pone con un ventilador. Todo depende de qué uso usted le da. Los mecanismos no funcionan solo y menos las instituciones. Así es que, bueno, me alegro. Una vez más se demuestra lo cierto de lo que me decía mi madre hace muchos, muchos años. Me decía, en Chile las mujeres son mucho más valientes que los hombres. Y aquí está Dorothy Pérez haciendo y encarando las fuerzas de la deshonestidad, de la corrupción, solita, pero haciendo funcionar, porque le dirige el organismo a la Contraloría como debía ser siempre, controlando. Me encantaría que Dorothy Pérez echara una mirada ahora en una escala superior a lo que está pasando en los municipios. Es imposible que puedan controlar 360 municipios, no tienen personal para eso, pero podrían aumentar los controles, ojalá. Porque ahí también la corrupción ya es caballa. Bien. Hubo otro atentado incendiario en la Araucanía. Quemaron un montón de máquinas en un establecimiento y dejaron un cartel que decía ni paz ni entendimiento, refiriéndose a esta mesa de trabajo que tuvo no sé cuántos meses, creo que más de un año o dos, buscando un acuerdo para pacificarnos con el pueblo, que nunca fue el pueblo araucano el que está en guerra con Chile, es la CAM y otra organización. La organización que actuó en este caso, dejó su huella digital, es Resistencia Mapuche Mayeco. Ni paz ni entendimiento. Yo les doy la razón, Con ellos no puede haber paz ni entendimiento. Ellos no pueden tener paz ni entendimiento con nosotros porque lo que quieren es un absoluto. Y por la misma razón, ya que nos ponen en esa posición al resto, a los chilenos, a los huincas, como llaman ellos, nosotros tampoco podemos tener paz y entendimiento con ellos. Hay que destruirlos políticamente. Hay que eliminarlos. Hay que quitarles los territorios que se han robado. Hay que llevarlos a la justicia. Hay que meterlos presos. Hay que enfrentarlos como sea. Ni paz ni entendimiento. No se puede tener paz con ellos. Usted no puede tener paz con alguien que le está destruyendo su país. Ni entendimiento. ¿Cómo se puede entender usted
con un grupo que pretende fragmentar el país, que se cree dueño de territorios del país porque hace 500 años llegaron los españoles y a sus tatarabuelos los despojaron. Entonces, ahora tenemos que devolverle no sé quién, pues a los tataranietos, la mitad del país, poco menos. ¿Cómo usted se puede entender con eso? ¿Y cómo ellos podrían entenderse con aquellos que dicen no? Aunque no es el gobierno el que dice no. El gobierno justamente estableció esta tonterita de estas conversaciones pelotúas para tratar de hacer lo que a veces trata de hacer y que no le resulta, que es buscar, digamos, rizar el rizo, buscar una solución que no es solución, extender las cosas con conversaciones, con bla, 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 con la charlatanería que es propia de la izquierda, con puros discursos, con puras mesas de trabajo que no llegan a ninguna parte. Efectivamente tienen razón lo de la resistencia, ¿cómo se llaman estos fulanos? Mapuche mayeco. No puede haber paz y entendimiento. Claro que sí. Tiraron el guante, hay que aceptarlo. Recoger el guante. Declaran la guerra. Ok. Hay que hacerles la guerra entonces. Hay que recuperar territorios, como dice Cast. Y se recuperan los territorios, ojalá por las buenas y si no por las malas. ¿Qué se hace? O nos tenemos que rendir ante un grupo de fulanos que ante sí y de por sí declaran que son los representantes de una entidad imaginaria llamada el pueblo mapuche. Aquí no existe más que el pueblo chileno, constituido por etnias distintas. Existe efectivamente una etnia mapuche, como existe una etnia judía, una etnia árabe, una etnia europea, una etnia alemana, una etnia francesa, italiana, alemana, etnias de todas partes, pero somos todos parte del pueblo chileno. Entonces están defendiendo una entidad imaginaria, entidad que cuando ha sido consultada directa o indirectamente, como ocurrió en las votaciones, rechazan esas posturas. Y sin embargo pretenden hacerse dueños de un pedazo de territorio, no un pedazo, una gran parte del territorio, buena parte del sur de Chile. ¿Cómo se puede uno entender con ello? Alguien que encuentra la solución mágica, pues. Este gobierno no la va a encontrar, este gobierno es cómplice de esa gente. Este gobierno está dirigido por un señor que en un momento dado fue a besuquearse y abrazarse con los líderes de esos grupos y habló del territorio liberado. Entonces ustedes no pueden esperar que este gobierno haga nada más allá de estas comedias, de estas conversaciones, de estas mesas de trabajo, de paz y entendimiento y la cacha de la espada y firmar papeles que los podrían clavar en el baño, en el water para otros usos. Y bueno, aparecen estas organizaciones y dicen efectivamente eso. Ellos entienden claro, ellos tienen clara la película. Los de la resistencia mapuche mayeco, cuya causa obviamente yo no comparto, pero les reconozco que tienen clara su película, pues. Dados los objetivos que tienen, no pueden tener paz y entendimiento. Está claro. Es bueno saber qué piensa efectivamente, llamémoslo el adversario. Es una virtud esa. Pero la sociedad política, la sociedad chilena, la clase política chilena, no tiene claridad o no tiene, digamos, por último, el valor de estos tipos de la resistencia mapuche mayeco, que tienen claro lo que quieren y están dispuestos a todo, como lo demuestran con sus incendios y con sus asesinatos y con sus amenazas. Al frente tienen a un gobierno entre cómplice y cobarde. Las dos CC, cómplice y cobarde. Me da vergüenza. Me da vergüenza ser de esta parte de Chile. No hay nada peor que la cobardía. Cobardía disfrazada de complicidad, o complicidad disfrazada de prudencia, o prudencia disfrazada de, no sé, de corrupción, porque ya ni se sabe con qué se está enfrentando uno con esta gente. Bueno, volvamos ahora, estimados amigos, a este tema interminable de las licencias médicas truchas, que ha sido uno de los grandes escándalos, ya son cuántos hay ya, el de las licencias médicas. Se arrinconó en una comisión del Congreso a la señora que dirige la Superintendencia de Seguridad Social, doña Pamela Gana, por no haber controlado, y esto fue transversal, la gente también del oficialismo le reprochó no haber controlado el tema de las licencias médicas. Ella dio una serie de explicaciones y por supuesto hizo lo que es habitual en esta gente, culpó a otro, culpó al CONPIN y a las ISAPRE.
ella tenía los recursos, o más bien dicho, ella tenía la legislación disponible, los acuerdos disponibles desde de esa superintendencia, desde el año 14, desde hace 11 años, para hacer cruces y empezar a hacer lo que hizo la Contraloría. Lo que hizo la Contraloría. Ella dice que no se podía, que no estaban los recursos informáticos, que no estaban las bases de datos, que esto, que el otro. Dio 150.000 explicaciones, no se las aceptaron, no parecieron suficientes y la van a citar por segunda vez, etc. Ahora, centrémonos en doña Pamela Gana, así como antes nos centramos en doña Dorothy Pérez. ¿Qué representa Pamela Gana? Yo entré a Google a buscar los antecedentes de esta señora, yo no la conocía. Esta señora no es ninguna lesa, es una persona bien capacitada. Tiene estudios, doctorados, posgrado, tiene conocimiento y experiencia del aparato público desde la época de Ricardo Lago, que estaba cumpliendo funciones públicas importantes en temas vinculados a esto. Tiene un largo currículum, respetable currículum. Así que uno no puede decir lo que podría decir de otros personajes del gobierno que son simplemente unos ineptos y unos tarados. No, no es el caso con doña Pamela Gana. Entonces, ¿cuál es el caso? Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que les he dicho, de que simplemente la gente que está, y especialmente la que ha sido nombrado por este gobierno, en el Estado, independientemente de cuáles sean sus capacidades personales, incluso sus metas, sus agendas personales, sus deseos de hacer las cosas como debe ser, están metidos dentro de una máquina. Son parte de un sistema que los puso ahí. Y por lo tanto, no tienen la voluntad. No tienen la voluntad que tuvo Dorothy Pérez, que tiene Dorothy Pérez. No tienen la voluntad y con cualquier dificultad que encuentran en el camino, como las que mencionó la señora Gana, digamos, las encuentran suficiente para no cruzarse de brazos y no hacer nada. De eso se trata. Nunca crean ustedes el argumento de que no hay recursos, porque siempre hay recursos si uno se las ingenia, si uno tiene la voluntad, encuentra los recursos o transforma algo en un recurso o convierte un instrumento que vería para otra cosa en un recurso. Así como cuando usted no tiene un martillo para clavar, agarra, qué sé yo, por ejemplo, yo agarraría esto, una cosa bien pesada de cobre, y uno usa lo que tiene a mano, improvisa, si tiene las ganas de hacer lo que tiene que hacer. Está claro que la señora Gana no tenía las ganas. Como otro funcionario, que también uno los analiza en Google y dice, vaya, pero si esta persona tiene un currículum, es una persona por lo menos normalmente inteligente, quizás hasta un poco mejor que eso. Entonces, ¿cómo? Bueno, no está la voluntad, pues, porque están presos dentro de una máquina política, dentro de una ideología. A lo mejor ni siquiera comparten 100% la ideología. A lo mejor son eso que llaman socialistas democráticos. A lo mejor ni siquiera eso. Son progresistas hasta por ahí nomás. Son un poco lo que quiere proyectar ahora la señora Tobá. El caso de la Tobá también es un ejemplo. Suponiendo que ella tenga una visión distinta, y yo creo que la tiene, que el resto del gobierno, pero estuvo dentro del gobierno y hizo lo que el gobierno quería. Y vieran ustedes las cosas que pasaron con el Ministerio del Interior. El tema Monsalve, por ejemplo, un ejemplo de eso. Están atrapados en una máquina, están atrapados en una red de intereses que los comprometen directa o indirectamente, ya sea por los intereses que se benefician o por los daños que no quieren sufrir si no siguen, digamos, si no se ponen en sintonía con lo que está haciendo esa máquina. Así que me parece que esta comparación entre Dorothy Pérez por un lado y Pamela Gana por otro es interesante, porque es una demostración, creo yo, un muy buen ejemplo de cómo todo depende de quién está a cargo del aparato del Estado. El propio Boris, como digo, es un ejemplo. ¿Qué pasa con las relaciones internacionales cuando en vez de haber alguien inteligente hay alguien como Boris? ¿Qué pasa con la economía cuando en vez de haber un Marcel hay otra persona? O al revés, más bien dicho, debiera decirlo. En vez de haber otra persona hay un Marcel, que se entregó a las maquinaciones de este gobierno y encuentra que un 1,8 o un 1,9 o hasta un 0% significa que estamos en la senda del crecimiento. Todo depende de las personas, todo depende del personal.
Por eso es que este país necesita, y voy a usar una expresión que le encanta a los comunistas, una purga. No a balazo, como hacían los comunistas en la Unión Soviética, no con clínicas psiquiatras, como se empezó a hacer en la Unión Soviética desde Khrushchev en adelante, pero sí unos despidos, pues hay que sacar a esta gente del gobierno, y no solamente a los que tienen que salir igual. Hay mucho personal menor que a veces uno no conoce sus nombres, con que se llenó la administración pública, estos 100.000 o más funcionarios públicos al peo que están en la administración pública y que como mínimo van a sabotear el próximo gobierno. Como mínimo van a estar dispuestos a sabotearlo. O sabotearlo porque les ordenan que saboteen o porque son pencas. El penca tácitamente sabotea allí donde está. Es un lastre. Bien, y siguiendo con las personas, vamos a entrar ahora a analizar la situación que se ha dado en el tema pesquero con las nuevas cuotas, las reacciones que han habido tanto en el mundo empresarial como en el mundo político. Pero antes, estimados amigos, les voy a contar de María Imoveis, unos chilenos que se dedican al corretaje inmobiliario en Florianópolis, Brasil, donde hay un boom inmobiliario fantástico. Se está ganando mucha plata si usted tiene una inversión inmobiliaria allá, y ellos le ofrecen la oportunidad, Imoveis y los demás miembros de este grupo, de María Imoveis, de hacer negocio en Florianópolis, de invertir allá, de comprar propiedades y ganar plata como loco. La están dando. Ellos le van a manejar todos los asuntos, lo van a hasta recibir en el aeropuerto, le van a hacer vitrinear y usted va a hacer un excelente negocio. Sigo con Glow Lab, esta agencia de publicidad digital que se encarga y se dedica a que la publicidad que usted pone en medios digitales, qué sé yo, pongamos Facebook, puede ser Google, qué sé yo, hay muchas plataformas, funcione. No basta con poner que aparezca su mono, su nombre y una dirección en un sitio web, en una plataforma como la que estoy viendo aparecer aquí en la pantalla de mi computador. Tiene que pasar algo. Tiene que ir la cosa más allá del clic. Ellos se encargan de que todo vaya más allá del clic. Si es que alguien hizo un clic en el sitio o en la publicidad suya para ver de qué se trata, que vaya más allá y que finalmente adquiera el producto o el servicio. Ellos tienen una serie de maneras, mecanismos, inteligencia artificial, inteligencia natural, procedimientos para que los negocios operen, para que las visitas se conviertan en clientes y no en meras visitas. Glowlab.com es una empresa internacional. Eficiente, nosotros la conocemos, funcionan. Continúo con Eudora Vinos. Les voy a mostrar un vino ahora increíble que usted solamente puede conseguir si es socio de Eudora Vinos. Este se llama MR, es un Rabanal del año 19. Tiene una puntuación altísima de calidad. Es, no sé qué varietal es este, pero da lo mismo. Yo conozco estos vinos Rabanal, son fantásticos, pero esto ya debe ser increíble. Usted puede obtener vinos de esta calidad excepcional si es socio del Club Eudora. Hay varias modalidades para hacerse socio. Y entonces, una vez al mes usted recibe una caja donde vienen con el número de botellas de acuerdo a su plan, por ejemplo 3, con unas exquisiteces adentro que usted ha escogido. Quiero que me traigan un queso así o que esto, qué sé yo. Y va a tener, y sobre todo, los vinos. Mire, un vino excepcional, amigo, 2, 3 botellas de un vino excepcional al mes, como para una copita en la noche y ir guardando la botella, es una exquisitez. Se los digo yo que me gusta el tinto, no tanto el blanco, pero el tinto. Estos vinos MR, por ejemplo, solamente en Club Eudora, no los va a encontrar en ninguna otra parte. Sigo con Urantiacos. Estas personas producen no vino, sino que software para corporaciones como grandes universidades. La Católica, por ejemplo, contrató su servicio. Software para el procesamiento de datos a la medida, no voy a decir personalizado porque son instituciones, a la medida de la institución de la corporación. Un software hecho pensando en la naturaleza de los datos que hay que procesar y los objetivos que se persiguen con dicho procesamiento. Esto es 1000 veces mejor que usar una planilla X, Y o Z o estos programas que están, digamos, para un barrido y un fregado. A la medida. Diseñan también sitios web, crean aplicaciones móviles, muy importante hoy día para las corporaciones, para los negocios, tener aplicaciones móviles de distinto tipo. Amigos, urantiacos.cl,
Y termino este bloque con Edisur, la editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde usted va a encontrar una serie de títulos, muchos títulos muy importantes, de autores muy importantes, incluso hay algunos libros míos que no soy tan importante, ni mucho menos, pero ahí están. Y además en edisur.cl hay una sección digital para que usted compre en formato digital libros que no va a encontrar en papel. O que los tiene en papel, pero los quiere tener también en su Kindle, en su tablet, y a 3, 4 lucas. Y libros, montones, 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 y en castellano. Bien. Como ustedes saben, el tema de las cuotas pesqueras, la cuota para los pescadores artesanales y la cuota para la industria, fue en primera instancia votada por una comisión de una manera equivocada, porque el señor subsecretario de Pesca entregó los datos equivocados o los datos falsos, una de dos. Entonces se armó una conmoción, algunas empresas pesqueras anunciaron que se iban a cerrar sus puertas, quedó la crema. Entonces se logró revertir esta situación y en este momento la pesca industrial tendría una cuota del 55%, no sé si en todas las variedades de peces o no, pero en fin, en general, el 55%, y la pesca artesanal, que puede pescar mucho menos de todas maneras. Yo no sé si pueden cubrir esa cuota del 45% que le dieron a ellos, pero en fin, eso fue. Entonces, apareció don Jorge Brito, diputado del Frente Amplio con la debida barba y bigote, el uniforme piloso de toda esta gente, a reprocharle a Grau que ha faltado a su palabra ya varias veces con esta materia, porque él es un defensor de los pescados. Digamos, es parte de la coordinadora de Jurel, el señor Brito parece, Jorge Brito se llama este genio, y le reprochó a Grau que ha faltado a su palabra ya, sería esta la segunda ocasión. Bueno, vamos a tratar de explicarle a Brito, que por supuesto no ve este programa, pero nadie lo ve de su sector, pero, señor Brito, la política no tiene que ver con esto de faltar o no a la palabra, sino que de faltar o no faltarle a los intereses del país. Y los intereses del país están pegaditos a los intereses y a las necesidades de la economía. Y los intereses y las necesidades de la economía están muy asociadas a los intereses y necesidades de lo que ustedes llaman con horror, enarcando las cejas, las grandes empresas de las cuantas familias. Alguien tiene que ser dueño de las empresas. Unas cuantas familias o muchas familias, alguien tiene que ser dueño. Entonces ya ahí entran ustedes en el territorio, digamos, del satanismo, ¿no? Las grandes familias, las 2 o 3 grandes familias que están depredando. Porque ese es el argumento que dio el señor Brito, entre otras tonterías. Habló de la depredación de los recursos por las grandes empresas. Bueno, al señor Brito parece que no se le ocurrió pensar una cosa muy sencilla. Las grandes empresas pesqueras están pescando desde hace decenios, ¿no? No partieron este año. Muchos años que hay empresas pesqueras en Chile con grandes barcos, procesamiento de pescado. Estoy recordándome de la época de cuándo, antes de Salvador Allende ya existían las grandes pesqueras. 40, 50, 60 años. Si fueran depredadoras, entonces han tenido tiempo de sobra para que no quede ni un pescado. Mire que sí, todos los años esas empresas siguen produciendo. Yo le voy a mostrar aquí lo que consumimos, en mi caso, un tarro con jurel. Aquí usamos los tarros con jurel, no todos los días, pero las usamos. Y el año pasado también, y el antepasado. O sea, no han depredado, los jureles existen todavía, parece. Y lo mismo la anchoveta, la reineta, la corvina, el congrio y todos los demás especies por millones. Algunos que hay, el congrio es más escaso, lo mismo una corvina, pero el jurel... El señor Brito no tiene idea de la rapidez con que se produce la reproducción de las especies marinas. No tiene idea cómo es el mecanismo. No tiene idea de que cada pescada, digamos, cada pez femenino, produce millones de huevos. De esos millones de huevos, la inmensa mayoría se las comen otros pescados, pero igual quedan miles de huevos. De ahí salen miles de pescados que a su vez producen y así sucesivamente. Es enormemente grande la fertilidad de la masa orgánica de las criaturas vivientes que existen en el mar. Por eso que no lo pueden depredar. O puede haber en un momento dado en una región específica una de escasez. Pero como el señor Frito no sabe, las especies marinas no son como las vacas que están en un potrero, señor Brito. Entonces, si usted las mata a todas, las carnea a todas, no queda ninguna. Y el potrero queda vacío. No. Estas
masas de animales, de pescados de toda clase, se mueven. ¿Sabía usted eso? Se mueven. Por eso es que hay que salir a buscarlos. No se va simplemente un potrero a pescar. No están en un barril los pescados, hay que moverse. Entonces las embarcaciones se mueven. Y no los han depredado, porque todavía existen. Todavía funciona la industria. Ese solo hecho debiera bastar, si usted tuviera sentido común, señor Brito, para darse cuenta que no ha habido depredación. Segunda cosa que debería pensar, ¿qué interés puede tener una empresa en depredar y pegarse un tiro en los pies? Las empresas pesqueras, como cualquier empresa, quieren durar años. No son para un año nada más. Son para muchos años. Se han hecho inversiones, han comprado barcos, contratan personal. Hay fábricas que procesan lo que producen. Son los menos interesados en depredar. Por supuesto que tienen codicia y quieren ganar más plata y quieren pescar lo más que se pueda, pero sin depredar. Si hubiera habido depredación, se acaban las mismas. Primero se acaban las empresas antes que se acaben los pescados. Pero no se han acabado los pescados ni se han acabado las empresas. Eso al señor Brito no se le ocurre. Pero usa estas frases generales del discurso políticamente correcto del ambientalismo. Las empresas pesqueras están depredando. Las forestales están depredando. Todas están depredando. Están explotando y robando, saqueando las riquezas naturales. Ese es un lenguaje de abstracciones vacías, que no tienen traducción en la realidad, que no, operacionalmente hablando, son inmanejables. Hablar de la depredación, ¿qué sabe Brito del tema pesquero realmente? ¿Qué sabe de ictiología? ¿Qué sabe de la reproducción de los peces? ¿Qué sabe del movimiento de las distintas especies de peces? ¿Qué sabe de nada el señor Brito? Solo sabe repetir frases generales, la depredación de las grandes empresas, de las grandes familias. Entonces Grau estaba apoyando una nueva ley, una nueva reglamentación para favorecer a las empresas con nombre y apellido. Pacific Blue. ¡Qué terrible! Que no vaya a cerrar sus puertas Pacific Blue, fíjese. Qué terrible que no van a quedar cesantes toda la gente que trabajaba en Pacific Blue porque va a poder seguir funcionando como anunciaron, gracias a la nueva cuota. Qué terrible, Brito, ¿eh? Que no quiebre o que no cierre Pacific Blue y que no queden cesantes sus empleados. Pero, ¿qué tiene adentro el cráneo, señor Brito? Yo les voy a decir lo que tiene dentro el cráneo, pero como este es un programa decente, me lo voy a guardar. Se los podría decir. Amigos, no olvidéis, los que quieran usar bien las inteligencias artificiales, de las cuales hay muchos módulos disponibles. Yo, que no soy nadie, uso como 4 distintas para distintas cosas. Hay unas que las uso más que otras. Y hay que saber usarlas para sacarle partido, para realmente que funcionen como inteligencia artificial y no como meros buscadores. Entre al canal YouTube de Ricardo Yarzún, donde hay tutoriales que a usted no le cuestan nada, me parece. Entra al canal y vea todos esos datos. Va a aprender a usar la inteligencia artificial. Es muy importante hoy en día eso. Sigo con Wikiper, un grupo de una empresa de contadores auditores muy eficientes, nosotros los conocemos, que están disponibles para ver la contabilidad de grandes, medianas y pequeñas empresas, para que tengan una contabilidad correcta, para que las cosas funcionen bien, para que sepa cómo está comportándose su empresa, todo lo cual se refleja en los números, para no tener problema con el impuesto interno, para no tener problema con los empleados, para no tener problema. Tener una buena contabilidad. Si tiene una mala contabilidad, es realmente muy, pero muy malo para una empresa. Se le viene la estantería abajo literalmente. Y termino con Zócalo Comunicaciones, una empresa de comunicaciones que también conocimos nosotros personalmente a las personas que son parte de esa organización. Muy eficientes, muy agradables, muy trabajadores, nos cumplieron lo que queríamos, la organización de un evento que tuvimos en el sur, todo salió muy bien, son muy decentes, muy honestos, trabajan bien y están disponibles para trabajar en todo Chile. Pueden hacer cosas en todo Chile, pueden organizar eventos o pueden comunicar eventos. Si usted ya organizó un evento, qué sé yo, una reunión empresarial o alguna cuestión en un cierto lugar, quiere que se conozca, ellos van a comunicar su existencia. Si usted quiere organizar el asunto, también lo pueden organizar. zocalocomunicaciones.cl. El libro que les voy a mostrar, se lo he mostrado antes y se lo muestro de nuevo, y a propósito está en la librería de esta editorial chilena, Edisur. Es un libro... Apuesto que usted ha visto 1.000.000 de películas de Drácula, pero no ha leído el libro de Bram Stoker.
es mucho más entretenido, mucho más interesante que las películas que usted haya podido ver, algunas de las cuales son buenas y muchas son re malas. Algunas son divertidas por lo malas y otras son ya no produce susto Drácula. A esta altura ya Drácula, uno ve a los vampiros, digamos, en el paradero de micro. Están demasiado banalizados. Pero aquí usted va a ver el original. Este es la historia original Drácula. Súper entretenido, amigo, bien escrito. Muy pintoresco, los ambientes muy bien descritos, mucho mejor de lo que usted ve en una pantalla de una película. Aquí está lo que puede hacer un buen escritor como era Bram Stoker. Colección Clásicos del Terror en Compañía 1025, en el sitio de ellos, edisur.cl, que ya les he mencionado, Drácula. ¡Ah! Ya, estimados amigos, eso sería todo por hoy. Para mañana sábado, no tengo claro todavía, pero voy a ponerme ahora a cranear qué les voy a ofrecer que sea de interés o entretenido para ustedes. Y para el domingo todavía sé menos, pero lo mismo, ese es mi principio, ¿no? No a dar clases ni creerme aquí el decano de ninguna cosa porque no soy nadie. Simplemente recordarles temas, entretenerlos con temas. Y yo sé que hay gente porque lo comentan, que solamente ven en mi programa, decía sábado y domingo, porque en la semana, que sí, a lo mejor no están de acuerdo conmigo políticamente. Yo les digo, dense de repente la molestia de ver uno o dos programas en la semana también y se van a dar cuenta que, a pesar de que claramente yo soy de oposición de este gobierno y no para nada soy partidario del llamado progresismo, trato siempre de dar razones, argumentos y datos y cifras para afirmar lo que estoy diciendo. Trato de ser lo más objetivo posible. Pero por último, si usted no quiere, no lo vea, pero vea este programa del próximo sábado y el domingo. Y muchas gracias a todos. Y no olviden, amigos, que este programa subsiste no solo por la publicidad, sino por aquellos que están en Patreon y en Flow. Y antes de irme también, se me estaba ya olvidando, mis libros, el último libro, OVNI, está todavía disponible en elvillegas.cl/tienda, así como el libro de Francisco Saldívar, Identidad Animal, y hay otros libros míos que están ofrecidos en grupo. Hay una combinación de 9 libros a un precio pero muy accesible, yo diría una liquidación por incendio casi, y tenemos otros grupos de libros que son rezagos de otras ediciones. Respecto a lo que voy a publicar este año, no he recibido muchos comentarios, uno o dos nada más. Algunos quieren que publique junto con el que voy a hacer para terminar el ciclo político. Voy a hacer un segundo, como les dije, y me dicen que sea el de Roma. Pero yo no estoy seguro. Estoy terminando otro que me parece que podría ser más interesante para ustedes, que es realmente una reescritura casi total de un libro que tuvo mucho éxito en el año 14. No, que el año 14. ¿Cuándo fue publicada esta cuestión? El año 10. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Bueno, este lo estoy reescribiendo casi totalmente, muy poco lo que estoy dejando de lo que había aquí originalmente. Voy registrando lo que puse, pero a partir de ahí lo uso como plataforma de lanzamiento para realmente reescribir muchas cosas. No han pasado en vano todos estos años. Yo he aprendido muchas cosas, creo que escribo mejor, creo además que el país, bueno, está claro, el país ha cambiado, así que en una de esas, el libro que no se va a llamar de la felicidad y todo eso, se va a llamar de otra manera, puede ser que tal vez les interese más para relajarse un poquito, para reírse, el libro tiene cosas cómicas, para pasarlo bien y olvidarse por un momento. Pero no sé, todavía estamos en veremos respecto a cuál va a ser el segundo libro que va a acompañar el que cierra el ciclo que empezó con Tsunami. Eso sería todo, nos vemos mañana, gracias.